Muchas gracias a los que nos acompañan, tanto en el formato virtual como presencial. Como en mi caso, en el formato virtual, les envío muchos saludos desde México. Saludo también a mis compañeras y compañeros del comité organizador que nos acompañan para el desarrollo de esta sesión, especialmente a Débora e Irene que se encuentran presencialmente. En este caso, Débora será la coordinadora del formato presencial. Les comparto la organización de este seminario. Tenemos una primera sección de ponencias donde nos acompañarán dos compañeros del programa compartiendo los avances de su tesis doctoral, perdón. Cada una tendrá una duración entre 15 a 20 minutos. Seguramente ajustaremos un poco los tiempos debido al retraso que tenemos al inicio, pero la organización va en ese sentido. Primero presentan ellos y después abrimos un pequeño espacio para preguntas, dudas o comentarios. Después de estas presentaciones, tal vez nos dé tiempo para dejar un breve descanso de unos 5 minutos para después de ello pasar a un taller formativo que se ha preparado para ustedes, el cual parte de las preocupaciones que expusieron los doctorandos en un formulario que les compartimos sobre necesidades formativas. La duración del taller está programada para 45 minutos y también le seguirían 15 minutos de preguntas y comentarios. Tenemos previsto concluir a las 19 horas, tras lo cual quienes se encuentren presencialmente podrán pasar a la cafetería para degustar un lambico que se ha preparado. Así que los que se encuentren presencialmente pues podrán disfrutar de esto que hemos preparado. Antes de empezar, aclaramos el tema del certificado. Vamos a compartir por medio del chat y les vamos a avisar en ese momento un link para que ustedes llenen sus datos y con eso puedan obtener el certificado. A las personas que se encuentran presencialmente se ha colocado un código QR, el cual podrán escanear y a partir de ello rellenar sus datos. También les comentamos que la sesión está siendo grabada para que ustedes puedan visualizarla en diferido, ¿sí? Bueno, pues iniciamos entonces con la primera ponencia. Nos acompaña como primera ponente nuestra compañera Anabel Melina Barreto Yance. La presento. Ella, como parte de su formación, destaca el título de abogado por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega en Perú y también un título en educación con especialidad en ciencias sociales en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Perú. Estudió el máster en gestión pública en la Universidad Autónoma de Barcelona. Tiene 7 años como docente universitaria contratada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Perú, dictando cátedra en la Facultad de Administración en los cursos de Derecho Administrativo, Derecho Constitucional y Derecho Laboral. Anabel pertenece a la línea 4 de investigación del programa de doctorado, Procesos Sociales y Evaluación de Políticas Educativas. Y su presentación se titula La evaluación de las políticas educativas universitarias en el Perú, el caso de la gestión de la calidad en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene la palabra, Anabel. A ver, un momentito. Bueno, vamos a compartir pantalla. Débora, no sé si vas a hacer un tú porque no me parece como otras veces. ¿Para compartir? A ver, es ahí. Pero no me lo acepta. Pero no os escuchamos. Bueno, hemos tenido un pequeño imprevisto, pero ya se solucionó. Bueno, yo estoy en el segundo año de doctorado y pues les estoy compartiendo extracto de la tesis que ya estoy redactando ya en este segundo año. Y bueno, la presentación se basa pues en eso. He cogido extractos de mi propia tesis para pues dar explicación al tema que voy a explicar el día de hoy. Ese es el título tal cual ya ha sido aprobado por la tutora, que es mi tutora, la doctora María Castro Morera, que se trata sobre la evaluación de las políticas educativas universitarias en el Perú, el caso de la gestión de calidad en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Como una introducción, pues explicarles que en el Perú pues ha surgido desde el año 2014 una reforma, una ley universitaria, en realidad denominada ahora una reforma universitaria, porque anteriormente del año 2014 para atrás, pues no contaba el Estado peruano con una normativa que asegurara la calidad, la excelencia, el compromiso con los estudiantes universitarios. Y pues esta ha sido una, pues se podría decir una reforma que ha contraído que varias controversias entre controversias políticas, sociales, culturales también, ¿no? Entonces, y esta es una normativa, una ley que ha ido variando, pues ha tenido ciertas modificaciones. Bueno, un poco la parte de introductoria, cómo genera esto en el año 2014, en donde prácticamente la normativa se basa en principios de políticas de aseguramiento de la calidad universitaria y los pilares establecidos en la normativa, ¿no? En esta normativa, que son 4 pilares que son los que yo me voy a centrar en un solo pilar, porque pues analizar una normativa pues es complejo, toda una normativa y analizar el impacto, pues que esta va a repercutir en el Estado peruano también es muy complejo. Entonces, lo que yo he retratado de rescatar de esto es basarme en un pilar que está generando controversia, que está generando mucha problemática en el Perú, y pues en eso se basa la tesis. Esta es parte de la introducción que ya está dentro de mi tesis, porque estoy haciendo bajo el modelo de tesis. Bueno, la justificación de mi planteamiento del problema, que como les venía explicando, esto fue una reforma, una normativa que se dio en el Perú en el año 2014 a través de un decreto supremo donde verifica específicamente las condiciones básicas de calidad universitaria en el Perú. Las políticas de aseguramiento de la calidad pues son 5: la autonomía y rectoría responsables, el estudiante como centro, inclusión y equidad, calidad y excelencia académica y desarrollo del país, pues, ¿no? Después los 4 pilares, como les venía explicando, está dentro de los pilares que establece esta ley, son la información confiable y oportuna, fomento para mejorar el desempeño, acreditación para la mejora continua y el licenciamiento como garantía de condiciones básicas de la calidad. Pues en base de todo este planteamiento y normativa que establecen estos pilares y estas políticas de aseguramiento de calidad, me plantea la pregunta que vendría a ser, ¿cuál es el impacto que ha generado la reforma universitaria en el Perú, que es la ley 30.220, desde un enfoque al licenciamiento como garantía de las condiciones básicas de calidad de las universidades públicas durante un periodo del 2014 al 2020? Bueno, como les venía explicando, he delimitado la tesis porque hay que hacer una delimitación del análisis, porque pues hablar de todo un impacto de una ley es muy complejo y abarca demasiados temas, porque la calidad no solo es ciertos aspectos, ¿no? La calidad pues abarca la calidad educativa abarca varios aspectos, y dentro de los que yo me he enfocado es solamente respecto al licenciamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo que, como les venía diciendo, ha generado esta controversia, estas problemáticas políticas, sociales, económicas en algunas universidades, tanto públicas y privadas, en el Perú. Entonces, pues yo me he centrado y he delimitado mi análisis de mi tesis solamente en enfocarme en explicar y evaluar y determinar lo que se refiere al licenciamiento como como uno de los pilares de la reforma universitaria en el Perú. Dentro de este licenciamiento, pues abarca ciertas condiciones de calidad, garantías de condiciones básicas de calidad, que son 7. Paso a mencionar rápidamente las 7, ¿no? Está la existencia de objetivos académicos, previsión económica y financiera de la universidad, infraestructura, equipamientos adecuados, líneas de investigación a ser desarrolladas, disponibilidad de personal docente, servicios educacionales complementarios básicos, existencia de mecanismos de mediación e inserción laboral y la transparencia universitaria. Bueno, eso es prácticamente el enfoque en donde se ha analizado la presente tesis que ya estoy pues desarrollando en razón al licenciamiento de las universidades
públicas en el Perú, en el caso específico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Por qué elegí esta universidad? Porque es la universidad que tiene más de 420 años, es una de las universidades públicas del Estado peruano que tiene, bueno, por los años, por la trayectoria, por la trascendencia, por los egresados que han salido de la universidad, de dicha universidad, y es la que más cantidad de ingresantes al año tiene en el Estado peruano. Los que ingresan son más o menos alrededor de anualmente entre 4.000 a 5.000 vacantes al año que ingresan los nuevos estudiantes. Entonces, abarca prácticamente un gran contexto del Estado peruano, la universidad, independientemente por los años, independientemente por la cantidad de ingresantes anualmente que llegan a estudiar en esta casa de estudios, y pues es un precedente por el cual yo he elegido la universidad, esta universidad que es muy representativa en el Estado peruano. Bueno, dentro de las condiciones básicas de calidad, dentro de la normativa, establecen ciertos indicadores. Como que ya les venía explicando, la existencia de objetivos académicos como un indicador número 1, el indicador número 2, oferta educativa, crearse compatibles con los fines propuestos. Indicador número 3, la infraestructura, ¿no? Lo que les estaba ya explicando, líneas de investigación y todos esos indicadores que me van a servir a mí para yo poder determinar este impacto que ha generado en relación al licenciamiento de las universidades específicamente públicas en el Estado peruano. Como objetivo general es determinar el impacto que ha generado la reforma universitaria en el Perú en el año 2014, y el objetivo específico es analizar el impacto que ha generado la reforma universitaria en el Perú desde un enfoque al licenciamiento como garantía de las condiciones básicas de calidad de las universidades públicas. Este es el índice de mi tesis, ¿no? Que he estado ya más o menos estructurándolo junto con mi tutora. Parte de la fundamentación teórica, la conceptualización de calidad educativa. También voy a hablar un poco sobre las reformas universitarias que han habido tanto. El Perú es un país en donde prácticamente ha sido uno de los últimos países de Sudamérica que ha implementado o se ha preocupado ya por el tema de la reforma educativa universitaria. Empezó en Chile en el año 2010, luego posteriormente con Colombia, Argentina, Bolivia, y el Perú ha sido uno de los últimos en darle prioridad a enfocarse en la calidad educativa universitaria. Y recibimos pues semejanzas o rescatamos lo que se ha dado en Colombia, lo que se ha dado también en Argentina y en Chile, pues, ¿no? Que son nuestros precedentes, que es el precedente que yo voy a utilizar para este análisis. Bueno, en las bases normativas, que es la ley de la reforma universitaria, está también el análisis de esta ley, el reglamento de licenciamiento, ¿no? Y las instituciones públicas que se encargan de ver la calidad educativa en el Perú, que son SUNEDU y que son CINEACE. Este es un poco un planteamiento de la hipótesis, es si la reforma universitaria en el Perú no ha reflejado el impacto positivo respecto al licenciamiento como garantía de las condiciones básicas de calidad en las universidades públicas. En relación a la metodología, voy a utilizar una metodología cualitativa, ¿no? Bajo dos diseños, un diseño pues, descriptivo y un diseño documental y un diseño fenomenológico, en base a las condiciones básicas de calidad que representan al licenciamiento, que es lo que es mi delimitación de análisis en esta presente tesis. Bueno, espero eso sería todo. No sé si hay algunas preguntas o algo para poder pues responder. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Anabel, por la intervención. Muy interesante. Los lugares, ¿no? Todo en este nivel educativo. Abrimos el turno de preguntas. Pueden participar tanto en formato presencial, tomando la palabra, o virtual, abriendo el micrófono por medio del chat. Iniciamos con las preguntas o comentarios de quienes se encuentran presencialmente. Les comento que vamos a tener un espacio de 5 minutos para este ejercicio. Muchas gracias. Darte la enhorabuena y una pregunta muy breve. ¿Qué grado de importancia, de cara a un poco, nos has mostrado el índice de la tesis, que lo has elaborado junto con tu directora,
tiene en este proceso de elaboración, yo también estoy en el segundo año, ¿no? Y yo todavía no tengo todo el bosquejo del índice, ¿no? Estoy trabajando capítulo por capítulo, pero no sé si sería pues una pregunta adecuado pues tener un poco ese esquema general, porque yo creo que a lo mejor da bastante luz, ¿no? Para también un poco ver la dimensión y el alcance de la tesis. Gracias. Sí, respecto al índice, pues yo también ahorita estoy empezando a escribir el tema del marco teórico y pues el índice me he basado en tanto que he leído todo el año pasado en relación a conceptos de calidad. Le he tratado de hacer un bosquejo de lo que realmente se va a necesitar que se incluya en la tesis, mencionar como comparaciones con los países de Latinoamérica en reforma universitaria, en calidad educativa, solamente en calidad educativa universitaria. No sé si también he hecho una matriz en la que me ha ayudado un poco esquematizarlo, porque en realidad es tanta información que uno a veces tiene que a veces esquematizarlo es un poco complejo. Pero con orientación de mi tutora, pues hemos tratado de resaltar los más importantes y de ir desde conceptos hasta, bueno, comparar dentro de algunos países de la región de Sudamérica. Vale, es lo que te puedo orientar, o un poco orientarlo, cómo se puede elaborar una... Y bueno, y siempre leer tesis anterior, bueno, tener como ejemplo tesis anteriores que también ya han depositado, que también están dentro de la universidad, que te pueden también ayudar un poco a bosquejar el índice. Y eso es es lo que a mí me ha servido. Yo estuve viendo como unas 5 o 6 tesis más o menos enfocadas en mi tema. Entonces un poco me ha servido también en hacer el bosquejo del índice. ¿Alguna otra intervención? Por aquí presencialmente no, Angélica. Ah, de acuerdo. Acá tampoco en el chat tenemos. ¿Se encuentra el siguiente ponente? Muy bien, pues ahora. José Miguel, cuando quieras. Muchas gracias, Anabel. Déjame presentar. Pues buenas tardes, voy a poner la presentación. Vale, perdona. Muy bien, ahora vamos a presentar a José Miguel Modano Martínez, que ya por él se presentaría solo, pero vamos, si me dejas te presento. Vale, él es ingeniero de informática por la Universidad Complutense de Madrid, ha realizado cursos en sistemas informáticos y programación, también en esta universidad. Realizó el máster en Humanidades en la Universidad Francisco de Vitoria y ha cursado diversos programas que ha complementado su formación en temas como coaching, diálogo, equipos y liderazgo sistémico, gestión estratégica y liderazgo social. Como parte de su experiencia laboral se encuentra la de responsable de formación integral en la Escuela Politécnica Superior de la UFV, director de operaciones y gestión de talento, formación en responsabilidad social en Pangea de Travel Store, director de proyectos en Fundación IV, coordinación de formación integral en el Colegio Everest School, responsable de la Red Nacional de Fundaciones y ONG sociales y culturales y profesor universitario en la UFV y en la UCM. José Miguel pertenece a la línea 6 de investigación, diagnóstico, orientación y evaluación en educación y psicopedagogía, psicología educativa, y ha preparado la presentación titulada La experiencia transformadora del viaje en los alumnos de primer año de carrera. José Miguel, cuando quieras. Un momento que ahora ponemos la presentación. Disculpadnos que volvemos a tener problemas técnicos. Hoy no están los astros de nuestro lado.
Pues nada, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Débora, por la presentación y muchísimas gracias al Seminario Permanente de Doctorado por dar esta pequeña oportunidad, bueno, de presentar los avances de la investigación. Me gustaría estar mucho más adelantado, como todos, pero bueno, pues la realidad es la que es mi segundo año y bueno, pues voy a presentar un poquito pues los avances, ¿no? Y bueno, pues este título que, bueno, probablemente cambiaré, pero bueno, habla un poco del estudio del sentido de comunidad en la universidad y su posible impacto en factores académicos de aprovechamiento universitarios en los alumnos de primer año. Entonces, la propuesta es diseño de un constructo, instrumento de medida y una herramienta de intervención para su análisis. Os explicaré muy brevemente qué consiste, ¿no? Entonces, lo primero, bueno, pues la agenda de ahora, al ser un poco un horario en las 5 de la tarde, que supongo que estamos un poco cansados, lo voy a hacer lo más dinámico posible, pues identificar el problema, ¿no?, que se pretende investigar, el objetivo de la investigación, un poco explicar qué es esto de sentido de comunidad y también el programa de intervención, los primeros resultados que vamos teniendo y los próximos pasos, ¿no? Entonces, el problema es, sobre todo, bueno, pues el caso es viendo un poco pues, los estudios que hay actualmente sobre el tema del abandono universitario, ¿no? Pues hay un 33% de los alumnos universitarios españoles que dejan sin finalizar su grado, ¿no? De los cuales un 21% para obtener abandonar sin título y un 12% para cambiarse, ¿no? Entonces, esto significa, ¿no?, aparte del fracaso personal y pues también unas pérdidas de 974 millones de euros, ¿no?, que bueno, esto es menos importante, pero también tiene un efecto a las arcas públicas, ¿no? Luego, bueno, pues también vemos ahí en estos datos de indicadores sintéticos de las universidades españolas en la 7ª edición, ¿no?, que habla que, bueno, pues en el curso 2012 y 2013, ¿no?, debe ser cuando se hizo el estudio más grande, ¿no?, vieron que de estos 376.000 alumnos, 77.000 abandonaron tras el primer año, ¿no? O sea, bueno, fueron 125.000 alumnos los que se marcharon, ¿no? Entonces, bueno, vemos que hay un 61% de los alumnos que en primer año dejan la carrera, ¿no? Entonces, esto es bastante importante, ¿no? De los que se van es un 61%. Entonces, si nos centramos en ingeniería, yo soy profesor en ingeniería, entonces, bueno, pues también se agudiza un poquito el problema, ¿no? Entonces, bueno, en unos estudios de la Universidad Politécnica de Madrid, pues hubo un 15% de alumnos que abandonaron, ¿no? Y bueno, pues viendo un poco cuáles eran los motivos, que ahora voy a explicar, ¿no?, pues vemos que el mayor porcentaje de abandono es el primer curso, ¿no?, y está relacionado con dificultades de adaptación normal, de pases de segundo bachillerato, ¿no?, a la universidad, ¿no? Y bueno, hay dificultades de adaptación a la universidad, ¿no?, por mala preparación o una serie de cosas, o también por otras causas y otros motivos que ahora vamos a explicar. Bueno, aquí están las múltiples causas, ¿no?, en los estudios que he visto, ¿no?, pues porque las personas abandonan su carrera, ¿no? Falta de participación en clase, ¿no? No te da acceso, no puedo acceder a mi primera opción, entonces vengo un poquito menos motivado, ¿no? Falta de vocación por la carrera. La edad, que es normal, porque bueno, pone que el 78% de los abandonos son de 18 a 21 años, que es la edad normal de entrar a la universidad. Luego, pues si trabajan, ¿no?, tienen que compaginarlo con la universidad, si se accede. Esto pasaba antes, ¿no?, cuando en la convocatoria extraordinaria era en septiembre y llegaban un poquito más tarde, ¿no?, a la universidad. La nota de acceso, bueno, falta de hábitos de estudio, planificación, ¿no? Y luego hay una cosa que pone aquí, nacionalidad, que lo he marcado porque pone aquí que el 78% de extranjeros abandonan la carrera, ¿no?, y muchos hablan de problemas de integración, ¿no? Bueno, hay otro también que muchas veces también se ponen para mantener el estatuto de residencia, aunque se matriculen y luego no continúen estudiando, ¿no? Pero es interesante el tema de la integración, ¿no? Vemos que es importante, y ahora vamos a profundizar toda esta parte de la integración, pertenencia, sentido de comunidad, es una de las cosas más profundas, ¿no? Entonces, el objetivo de esta investigación, ¿no?, pues como comento aquí, da la importancia de esta cuestión, sobre todo el primer año de estudios, ¿no?, podría ser relevante identificar alguna variable en la que pudiéramos generar un impacto positivo para que a lo mejor evitáramos o pudiéramos reducir ese abandono universitario, ¿no?, sobre todo pues, en diferentes grados, especialmente en las ingenierías, ¿no?, pero bueno, en general, ¿no? Entonces,
lo que vamos a hacer, ¿no? Lo que voy a hacer en esta investigación, ¿no? Es intentar implantar un pequeño programa de intervención en primero, donde se genere, pues, mejorar estas variables, ¿no? Identificar estas variables que a lo mejor pueden afectar directamente al abandono y a la integración, ¿no? Ver si hay una relación e intentar mejorarlo, modularlo para que, bueno, pues en el fondo estos alumnos puedan tener un mayor éxito en la universidad, ¿no? Y que no tengan un abandono, sobre todo en primero, ¿no? Entonces, la causa significativa, cuando vemos estos estudios, hablan de, bueno, pues aquí lo voy a leer, ¿no? Los alumnos del colectivo preabandono, ¿no? Que son alumnos que son de nuevo ingreso, pero que todavía no han formado la matrícula al curso que viene, o sea, como diciendo, pues que probablemente no continúe, ¿no? Tienen más problemas de integración en la vida universitaria que los que continúan. Presentan también mayores dificultades para relacionarse con sus compañeros y para participar en actividades extraescolares, ¿no? Entonces, bueno, en general, pone aquí, no perciben sentimientos de pertenencia en la comunidad universitaria en el mismo grado que continúan, ¿no? O sea, no generan vínculos o lazos y entonces hay un desapego natural a su carrera. Les puede gustar más o menos, pero incluso no tienen ese vínculo natural, ¿no? Entonces, otra de las causas, ¿no? Se manifiesta como problema un fuerte cambio de vida al ingresar a la universidad y que se enfrenta con temor y nerviosismo por el desconocimiento de la institución y sus procesos. Bueno, ese punto de inflexión natural a empezar a un sitio nuevo, pues es algo normal, pero claro, si no se produce un acompañamiento o una realidad que les pueda ayudar a la buena integración, ¿no? Pues pueden también, pues, agravar esta problemática, ¿no? Entonces, lo que pone aquí, los estudiantes en situación de preabandono tienen más dificultades para integrarse en la vida universitaria y para la relación con los compañeros, ¿no? Y de hecho, bueno, pues esta situación pues, se ha agravado con el tema del COVID, ¿no? Pues, los profesores universitarios que llevamos un tiempo dando clase, hemos visto que efectivamente los vínculos por el tema de que estábamos fuera y tal, aunque pues hemos notado pues que los alumnos se conocen menos entre sí, se conocen menos entre los profesores, ¿no? Y bueno, ya el tema online lo agravaba mucho y ahora, bueno, pues estas medidas tampoco nos están ayudando, pero bueno, también esto puede ayudar a intentar reconquistar este sentido de comunidad, ¿no? Porque, bueno, es verdad que yo sí estoy viendo una bajada de rendimiento estos 2 últimos años, ¿no? Por el tema de la no presencialidad, ¿no? Y de no poder hacer ciertas actividades que antes pues se hacían de forma más natural, ¿no? Aunque ahora, bueno, gracias a Dios esperemos que esto mejore y que esto no... Pero bueno, no lo sabemos, ¿no? Entonces, bueno, básicamente este es el problema. Entonces, lo que aquí explicamos un poco el sentido de comunidad, ¿no? Que tenemos varias, bueno, lo leo aquí como aquella sensación de formar parte de un grupo y un sentimiento compartido de que las necesidades colectivas serán atendidas bajo un compromiso cooperativo entre todos sus integrantes, ¿no? Pues bueno, pues habla también de varios elementos, ¿no? Como sentido de pertinencia, influencia recíproca, integración y realización de necesidades y, bueno, pues una conexión emocional, ¿no? Al final, esa generación de comunidad pues es fundamental. Para el grupo. De hecho, bueno, ahora veremos que desde el origen de la universidad la comunidad es algo fundamental, ¿no? Luego, bueno, pues hay unas investigaciones en diferentes universidades, ¿no? En este caso, Obrea, en arquitectura, ¿no? Que el sentido de pertenencia se relaciona con una experiencia académica integral y exitosa, ¿no? Y entonces, bueno, pues vemos que eso ayuda, ¿no? Y podría ser interesante generar alguna metodología o un programa de intervención que ayudara a este sentido de pertenencia y de comunidad, ¿no? Entonces, aquí lo explico un poquito más, pero como no vamos un poco de tiempo, pues bastante, ¿no? De hecho, aquí defino el tema de sentido de comunidad como la percepción personal de sentirse parte activa de un grupo de personas que comparten varias realidades de distintas categorías, pues un lugar, una ocupación, una misión, un ideal, una forma de entender el mundo, unos objetivos, una pasión que involucra diferentes dimensiones de la persona, ¿no? Dimensión afectiva, volitiva, intelectiva, ¿no? Entonces, bueno, con diferentes componentes. Entonces, de hecho, ¿no? Origen del término universidad, ¿no? Viene del latín universitas magistrorum et scholarum, significa comunidad de profesores y académicos, ¿no? De hecho, en las partidas de Alfonso X de Sarrio, la segunda partida habla de que es un ayuntamiento de maestros y de escolares fecho en algún lugar con voluntad y entendimiento de aprender los saberes, ¿no? Un grupo de profesores y alumnos que quieren conocer más, aprender, conocer, ¿no? Pues, y fundamentar, ¿no? Conocimiento de la verdad, de la ciencia y de los saberes, ¿no? Entonces, bueno, al final vemos que el elemento comunitario en el mundo universitario es algo desde el origen, ¿no?
Bueno, pues aquí está explicado un poco el primer constructo, ¿no? de lo que es la variable sentido de comunidad, ¿no? Con sus dimensiones, ¿no? Personales y comunitarias. Esto, bueno, sigo trabajando en ello, pero bueno, la idea es definir un poco esta variable con estas dimensiones y, bueno, pues sí, también estoy esperando la validación de expertos, o sea, todavía estamos trabajando en ello. Y luego el programa de intervención, pues al final es una experiencia fuera del aula, ¿no? que hemos optado por el Camino de Santiago, ¿no? Que es una cosa muy abierta aquí en España y que se puede hacer. Lo bueno del camino es que, bueno, puedes hacer una analogía, tiene un inicio y un fin, ¿no? O sea, al final es un viaje, pero que tienes partes de un sitio y llegas a un sitio, ¿no? Entonces también puedes hacer una analogía con la vida universitaria que ayuda, ¿no? Porque, bueno, pues generalmente tu etapa universitaria comienza en un momento y termina, ¿no? Entonces, en esa analogía podemos trabajar bastante lo que es el sentido de comunidad, ¿no? Entonces, bueno, pues podría ser cualquier otro viaje, siempre y cuando pues, tuviera pues un punto de inicio y un punto de origen y un punto final, ¿no? Para hacer esa analogía como comento, ¿no? Entonces, lo que busco pues, es generar este programa. De hecho, bueno, pues ahora haremos un programa piloto finales de este curso, porque quisimos hacerlo antes, pero con la pandemia no es posible. Pero sí que el programa ya más real pues lo haremos en el inicio de curso, que es donde queremos buscar el impacto, ¿no? Los alumnos que llegan al principio de primero, ¿no? Pues sus primeros días, pues que tengan esta actividad y vemos si realmente esto afecta, ¿no? Pues a la generación de comunidad y ya no solo ven la universidad o su clase como un sitio donde van a aprender, que también, sino también donde tienen una comunidad natural donde se han creado unos lazos, alumnos y profesores, y les puede ayudar a tener unos vínculos y a fomentar más la integración, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a hacer un pre-test, post-test, ¿no? Y la idea también a lo mejor es asociarlo a una asignatura, ¿no? Eso es un poco para ver si realmente tiene permanencia en el tiempo y no es un momento ahí de pues más emocional, ¿no? Que bien que estamos aquí, que bien no lo hemos pasado, sino que realmente eso tiene un impacto real, ¿no? Y bueno, pues hicimos unos primeros resultados con experiencias no tanto como esta, ¿no? Pero a lo mejor algún viaje de estudios que organizaba la universidad, ¿no? Y bueno, pues vimos que bueno, fueron 30 alumnos los que respondieron, pero pues algunos incluso demostraban que habían adquirido alguna habilidad profesional durante el viaje, ¿no? Y obviamente pues el tema de habilidades personales también, ¿no? Eso casi todos los demostraban o indicaban que sí. De hecho, el sentido de comunidad, según les explicábamos, si había sentido que eso había aumentado, pues todos los que respondieron esta pregunta dijeron que sí y algunos pues no respondieron o no lo sabían. Y nada, bueno, está en inglés porque lo presenté en Udurel el año pasado y entonces no lo he cambiado, pero bueno, el punto es que pues, si esto les hubiera ayudado a mantener, eran alumnos de ingeniería y arquitectura, si estos viajes les han ayudado a mantener un poco el sentido de permanencia y de perseverancia en sus estudios, ¿no? Bueno, pues ya no estoy solo en la universidad, pues si no ya he generado unos vínculos y esto me puede ayudar. Y pues la mayoría, como podéis ver, si creían que esto les habría ayudado a un poco aprovechar más su etapa universitaria, ¿no? Y esto pues era un poquito lo ponía, ¿no? ¿Qué es lo más importante que te llevas en la mochila después de estas experiencias? Y ahí podemos ver, ¿no? Pues el conocimiento personal, procesos, amistad. Como veis, pues al final el componente de la amistad pues está el más elevado, ¿no? Es pues mente abierta y sociabilidad, ¿no? Trabajo en equipo, ¿no? Y bueno, pues también el luchar por el esfuerzo, ¿no? Entonces, bueno, pues era bastante interesante y esto nos animó un poco a lanzarnos a trabajar en esta investigación, ¿no? Entonces, bueno, los próximos pasos a dar van a ser, bueno, profundizar en el constructo, ¿no? Y validar un instrumento para medirlo. Ahora estoy con los expertos. Si hay alguien experto en la sala y tal, pues que, ¿no? Necesito expertos para el constructo y la herramienta de medición y luego también para el programa, ¿no? Si hay alguien también experto en el Camino de Santiago, también le pido luego consejo. Y nada, luego pues he estado ya ahora desarrollando el programa de intervención, leyendo, teniendo experiencias, ¿no? Y ahora vamos a hacer uno en junio, como comentaba, y luego pues en septiembre pues tendremos el programa real, ¿no? Donde
donde realmente pues alumnos de primero que no tienen ningún contacto con la universidad lleguen a este programa y bueno, pues generen un poquito pues de sentido. Ya hay experiencias anteriores y porque ya bueno, pues tenemos alguna experiencia similar y no de forma con una investigación sistemática, pero sí vemos algún resultado que nos puede pues vislumbrar que efectivamente esto pueda servir para esto y luego bueno, lo compararemos con el tema del abandono e incluso pues del rendimiento. No sé si el rendimiento es demasiado, si tendrá una correlación, ¿no? Pero bueno, creemos que el abandono podría serlo. En todo caso, el sentido de comunidad creemos que sí lo puede mejorar. Y ya está. A ver, un segundo, pues básicamente eso. Espero que me haya quedado un tiempo. Pues muchas gracias. Muchas gracias por tu intervención, José Miguel, muy interesante. A lo de Camino de Santiago, si me aceptáis, yo me apunto, ¿eh? Cursé también el bachillerato científico y si es necesario me vuelvo a matricular, o sea que si emitís perros voy, ahí no hay problema. Eres muy bienvenida cuando quieras. Muy bien. Si hay algún turno de preguntas a nivel presencial, alguna que queráis hacer. Bueno, yo sí te voy a hacer una pregunta. Sí. Es desconocimiento, ¿vale? Pero desde que se instauró creo que fue en el año 2010, el tema de las ponderaciones, cuando los estudiantes hacemos la EBAU, ¿eso puede afectar también de cara a que los estudiantes en primero de carrera puedan abandonar o puedan hacer algún cambio de carrera? O no sé si lo habéis contemplado dentro de la tesis. Pues todavía no está contemplado, pero podría ser una línea para investigar esto, ¿no? Porque es verdad que el cambio de ponderación a lo mejor ha podido afectar en lo que es la elección, ¿no? Sí. Te lo digo porque yo fui justo la primera generación cuando entraron las ponderaciones y yo tenía muy claro lo que quería estudiar hasta que dijeron ponderaciones 0,1, 0,2 según asignatura cursada y de repente, claro, tienes que hacer un cambio de lo que te habías planteado toda tu vida académica que no sé hasta qué punto también pueda afectar al rendimiento de los alumnos en primero, ya no solamente a nivel de ingeniería, sino de cualquier carrera. Te lo lanzo como idea y como duda personal. Pues muchas gracias, Débora. A ti, José Miguel. Si no hay más dudas, online no sé si tenemos alguna. Angélica. No, por el momento no. Bueno, pues muchísimas gracias por todo. Sí. Pues nada, gracias y espero no haberos dormido. Vale, pues si os parece bien, pasamos al descanso. Nos vemos a las 5:30 y a quien se encuentre conectado, por favor, mantenerlo en línea ya que es un breve descanso y a las 5:30 retomamos de nuevo. Muchas gracias a todos. Hola, Irene, ¿me oyes? Irene. Irene o Débora, ¿me oís? Sí, decidnos. Sí, mira, es que aparezco como invitada, me sucedió también. Hola de nuevo. Muchas gracias por la espera. Vamos a dar paso al taller formativo, Kit para hacer una revisión sistemática en el ámbito educativo, gestión del tiempo, herramientas y tips para su defensa oral, a cargo de la doctora Judith Ruiz Lázaro. Judith es doctora en educación por la Universidad Complutense de Madrid. Su tesis doctoral está centrada en la evaluación del acceso a la universidad. Es directora del Máster Universitario en Innovación Educativa en la Universidad Europea de Madrid. Ha realizado un máster en investigación en educación y es graduada en maestra de educación primaria con mención en pedagogía terapéutica.
También cuenta con más de una decena de publicaciones, algunas de ellas posicionadas en revistas de impacto Q1 y Q2. Asimismo, cuenta con casi una treintena de aportaciones científicas en congresos nacionales e internacionales, además de ser académico evaluador en diversas revistas. Gracias por acompañarnos esta tarde, Judith. Les recordamos que el taller tiene una duración de 45 minutos y tras él abriremos un espacio para preguntas o comentarios. Sin más preámbulo, adelante, Judith, tienes la palabra. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Bueno, en primer lugar, agradeceros como siempre el que contéis conmigo, ¿no? para estos eventos. Es un placer, la verdad, poder estar aquí esta tarde con todos vosotros y vosotras. Y bueno, además veo que hay conectada muchísima gente. O sea que también agradeceros a todos los asistentes que estáis por aquí, vuestra presencia. Perfecto, pues yo voy a compartiros la presentación. Acabo de entrar, entonces no tenía todavía abierto el documento. Así que me dais un segundito y lo abro. Nada, cualquier pregunta, cualquier cuestión, cualquier sugerencia, me vais interrumpiendo si queréis a lo largo de la presentación. O sea, la idea es que sea, bueno, pues una intervención dinámica, ¿no? Y todas las dudas que os puedan surgir, pues me vais parando. Sobre todo quiero, bueno, pues eso, aportaros una serie de herramientas, ¿no? que podéis utilizar a la hora de llevar a cabo una revisión sistemática, pues en nuestro ámbito, ¿no? En el ámbito educativo. A ver, os voy a poner... A ver si me deja abrirlo. Os voy a compartir la pantalla. ¿Me confirmáis si lo veis bien? Sí, se ve, Judith. Lo vemos. Vale, perfecto. Genial. Pues ahora sí que estamos todos listos y listas. Vale, ¿qué vamos a ver hoy? ¿Qué os quiero transmitir hoy en este ratito, ¿no? Pues en primer lugar, hablar un poquito, pues, qué es esto de una revisión sistemática, cuáles son los diferentes pasos, ¿no? para llevarla a cabo. Tener en cuenta sobre todo algunas herramientas como la declaración Prisma, que al final es fundamental para hacer cualquier tipo de revisión sistemática. Quiero también hablaros de una herramienta que es Covidence, que es como la clave, ¿no? para llevar a cabo la revisión y además te facilita muchísimo el trabajo. No sé si la conocéis, si habéis escuchado hablar de ella, pero yo os voy a mostrar ahora cómo funciona y os voy a decir un poquito, bueno, pues los pros sobre todo que tiene, ¿no? Os voy a mostrar también un posible cronograma que os puede servir a la hora de planificaros para llevar a cabo pues una revisión sistemática, ya sea que estéis haciendo la tesis doctoral por artículos, de forma tradicional, da igual, siempre y cuando pues estéis interesados, que yo siempre aconsejo hacer una revisión sistemática para incluirla dentro pues, de esa primera parte, ¿no? de la tesis doctoral e incluso para una vez, si no lo queréis, si no vais a hacer la tesis doctoral por artículos, en el momento en el que la defendáis, pues ahí ya sí podéis sacar y publicar esos artículos. Entonces, bueno, pues se puede llevar a cabo una revisión sistemática y posteriormente pues hacer la publicación. Y después os voy a dejar también algunos ejemplos de revisiones sistemáticas que es verdad que a mí me gustan mucho, ¿vale? Esos 3 ejemplos que os he puesto, vaya. Entonces, ¿qué es esto de una revisión sistemática? Bueno, esto de una revisión sistemática, ¿no? Digo, partamos, ¿no? Por ofrecer pues una definición. Y al final es que una revisión sistemática es un estudio de estudios. Es decir, nuestra muestra de estudio no va a ser población, o sea, no va a ser población de sujetos. La muestra de estudio va a ser
estudios. Bien, entonces, digamos que es un trabajo académico que trata de recopilar pues toda esa evidencia que existe sobre pues un tema específico, ¿no? Si en mi caso, que mi tesis doctoral era del acceso a la universidad en España, pues la revisión sistemática es sobre pues, la recopilación de todos esos estudios, ¿no? Y hacemos esa síntesis de esa evidencia disponible de todo lo que hay sobre el acceso a la universidad en España. Y después podemos clasificar todos esos estudios en función de los objetivos específicos que queramos llevar a cabo. Aquí os he puesto también una pequeña tabla que tengo por aquí algunas cositas así como preparadas y vais a ir viendo, ¿no? que os las voy poniendo en la presentación, y yo creo pues que viene muy bien, ¿no? Tenerlo así como delante, esa diferencia que hay, para no confundirnos pues con una revisión bibliográfica. Al final la revisión sistemática es una revisión bibliográfica, pero la concretamos un poquito, sistemática, ¿no? Entonces, dentro de esta revisión sistemática podemos hacer análisis de todo tipo, podemos hacer análisis cualitativo, análisis cuantitativo, pero de información, siempre de información que encontremos dentro de los estudios, ¿no? Entonces, digamos que una revisión sistemática sí que tiene que partir de una pregunta de investigación que va a estar estructurada. Digamos que las revisiones sistemáticas vienen de la medicina. Empezaron a utilizarse pues, en la medicina, en la psicología, en la parte clínica sobre todo, para ver cuáles son los efectos o cuál es la eficacia de, bueno, pues, de ciertas intervenciones pues, en los sujetos, ¿no? Pero bueno, es verdad que últimamente tenemos pues mucha literatura científica y un montón de estudios que realizan revisiones sistemáticas, sobre todo dentro del área de educación. Entonces, ¿por qué os digo esto? Porque la estrategia PICO, que es la que se utiliza para elaborar, para escribir la pregunta de investigación en una revisión sistemática, surge precisamente del ámbito de la medicina. Pero eso lo voy a contar un poquito más adelante y os voy a poner un ejemplo de cómo podríamos redactarla, ¿no? ¿Qué es eso de formular una pregunta PICO? La revisión bibliográfica no parte de una pregunta específica ni delimitada tan detallada. Bien, o sea, pues parte de preguntas, pero no tan detalladas, ¿no? Que sería pues lo que viene siendo el estado de la cuestión de nuestra tesis doctoral. Eso es la revisión bibliográfica. Luego, aparte, tenemos la revisión sistemática, si la queremos hacer, pues más concreto, para buscar información de estudios que hayan llevado a cabo, pues bueno, pues sobre gamificación, sobre MOOC, que os voy a enseñar también un ejemplo, sobre el acceso a la universidad, como os comentaba antes. Ahora, la búsqueda de información es verdad que tenemos que tenerla en cuenta en la revisión sistemática. Digamos que la tenemos que buscar en bases de datos, pero, o otras fuentes documentales, que ahora vamos a ver cuáles pueden ser, pero tiene que seguir una estrategia muy delimitada, la estrategia de búsqueda, y eso también lo vamos a ver, os lo voy a enseñar un poquito más adelante. Bien. Bueno, luego a la hora de seleccionar la producción científica también existen diferencias entre una revisión sistemática y una revisión bibliográfica. En la evaluación de la calidad de la información, luego os contaré también un poquito, hay algún dato que es más, digamos, cuantitativo, ¿no? En el índice de concordancia que se puede calcular entre jueces, ¿no? Para aportar un poquito pues más de, digamos, rigurosidad al estudio, ¿no? Al final una revisión sistemática, digamos que tiene que seguir siempre los mismos pasos, A, B, C, o sea, están ya delimitados desde el principio y tenemos una guía que yo os la voy a compartir. Entonces tenemos una guía que nos dice qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer. Todo está escrito, ¿vale? O sea, simplemente tenemos que ir leyendo y haciéndolo. Ya está. Eso es la revisión sistemática. Tiene que estar muy planificada previamente antes de hacerla. Entonces, ¿cuáles son esos pasos que tenemos que seguir para hacer una revisión sistemática? Pues los pasos son los siguientes. Primero, formular la pregunta es lo primero que tenemos que hacer. Una vez que sepamos cuál es nuestro tema de la tesis doctoral, porque muchos seguro que estáis en primer curso y todavía pues
estáis un poquito concretando, ¿no?, la temática, pues en el momento que ya sepáis y ya hayáis concretado, pues es delimitado esa temática, entonces vamos a formular una pregunta pues para buscar esos estudios y la vamos a formular según Pico, según establece Pico, ¿bien? ¿Cuál es el siguiente paso antes de nada? Planificar los criterios de elegibilidad. ¿Esto qué significa? Tenemos que establecer unos criterios de inclusión y unos criterios de exclusión. Es decir, cuando se nos arrojen todos los resultados en las bases de datos, porque lo vamos a buscar a través de una frase de búsqueda que vamos a establecer y que yo os voy a enseñar cómo la podéis hacer. Bien, entonces cuando se arrojen todos esos resultados, tenemos que aplicar unos criterios de inclusión, es decir, con qué estudios de todos estos que nos ha volcado Dialnet, con cuántos y con cuáles nos vamos a quedar. Bueno, pues en función de los criterios que yo establezca, pero esos criterios tienen que establecerse antes, previamente a realizar todo el estudio, ¿vale? ¿Por qué? Porque es digamos que Prisma lo establece así para no sesgar, digamos, la investigación. Si nosotros teníamos unos objetivos previamente establecidos y a medida que vamos avanzando en la búsqueda vamos cambiando los criterios de inclusión o de exclusión, entonces el objetivo ya no es el mismo, o sea, estamos modificando cosas. Entonces, siempre los criterios de elegibilidad tienen que estar predefinidos al inicio, antes de hacer el estudio. Después planificamos la metodología con los protocolos que vamos a seguir, que ahora os lo voy a enseñar, ¿no?, detenidamente. Vamos a buscar esos estudios, vamos a aplicar los criterios de elegibilidad, es decir, antes los establecíamos y ahora, después de buscar los estudios, los aplicamos. Obtenemos los datos, analizamos y presentamos los resultados y los interpretamos y después pues elaboramos nuestras propias conclusiones, ¿no? Entonces, vamos a empezar por el primero, por el de formular la pregunta. ¿Qué es eso de pregunta Pico, ¿no? Aquí os pongo la tabla, ¿no?, que se establece, digamos, en el ámbito sanitario y que podemos trasladarla, por supuestísimo, pues al área de la educación, ¿no? ¿Qué significa eso de P? El paciente o problema de interés. La I, la intervención. La C, la comparación, y la O, los resultados. ¿Por qué hablamos de intervención? Generalmente, cuando se hace una revisión sistemática, se ve cuál es la eficacia de una intervención que se ha llevado a cabo, ¿vale? Generalmente, pero no es obligatorio, ¿vale? Seguramente hayáis visto, pues, en diferentes revistas, Scopus, JCR, estudios publicados de revisión sistemática y que no tienen por qué llevar a cabo búsqueda de estudios que hayan llevado a cabo una intervención. No tiene por qué, ¿vale? De hecho, yo ahora os voy a enseñar alguna revisión sistemática, pues que no tenemos por qué, ¿no?, basarnos en ninguna intervención. Pero bueno, siguiendo este acrónimo, ¿no?, el de Pico, una posible pregunta podría ser, una pregunta de investigación, podría ser: ¿qué producción científica, porque al final esa va a ser nuestra muestra, la producción científica, estudios, qué producción científica existe sobre la eficacia, que serían los resultados, la eficacia de los programas lúdico-narrativos, ¿vale?, pues sería la intervención, que se aplican en el alumnado de educación primaria, ¿vale?, los participantes, comparado pues con otros materiales, ya sean más tradicionales, más manipulativos, ¿no?, en el periodo 2012-2022, por ejemplo. Es verdad que os vais a encontrar en diferentes sitios pues, que el acrónimo es PICO o que es PICOT, porque se le añade el periodo temporal, ¿no?, pues en la última década o en los últimos 5 años. ¿Y eso de qué va a depender? Bueno, pues va a depender. Lo primero que tenemos que hacer si queremos hacer una revisión sistemática es buscar si ya existe una revisión sistemática del tema que vosotros lo queréis hacer, porque lo mismo existe. Ojo, lo mismo existe una revisión sistemática sobre el acceso a la universidad en España desde el 2000 al 2010, pero no hay nada del 2010 al 2020. Perfecto. Ahí hay un vacío, no de la literatura, pero sí de una revisión sistemática que siempre nos viene muy bien,
¿no? Tener revisiones sistemáticas sobre cualquier temática. Entonces, pues si ahí vemos que no hay revisión hecha, pues la podemos hacer en esos 10 últimos años. Entonces, de eso va a depender, ¿no? Ahora, un poquito más adelante, os voy a mostrar bueno, pues lo que establece la declaración Prisma, que al final es el documento base y la guía que nosotros vamos a utilizar para llevar a cabo una revisión sistemática. Bien. Dicho esto, este es el primer paso, la pregunta de investigación. Una vez que hemos formulado la pregunta acotadísima, o sea, lo más acotada posible, entonces pasamos a ver, bueno, a delimitar, simplemente a escribir cuál es ese tipo de investigación, pues la revisión sistemática, y cuál es el protocolo y registro que vamos a seguir. Es decir, tenemos que evidenciar, ¿vale? Y esto siempre igual, o sea, si vais a defender la tesis doctoral y digamos que de la tesis doctoral, pues no más de 7 u 8 minutos le tenéis que dedicar a la revisión sistemática, ¿vale? No más. De hecho, si es un poquito menos, pues bien también, ¿no? Entonces, siempre tenemos que dejar por escrito y además decir en la defensa oral, ¿no? De manera oral que nos hemos basado en la declaración Prisma, porque es lo que establece rigurosidad a nuestro estudio y a nuestra revisión. Bien, entonces, ¿qué podemos decir? Bueno, pues hablamos del tipo de investigación, que yo os he copiado de ahí de un trabajo, ¿no? Os he ido sacando cositas para poneros por aquí, de diferentes TFMs que he dirigido de revisiones sistemáticas. Entonces, tenemos que hablar, pues el tipo de la investigación y el protocolo y registro, es decir, pues nos estamos guiando y estamos haciendo esta revisión sistemática teniendo como guía la propuesta de la declaración Prisma, ¿vale? El protocolo, que esa os la voy a proporcionar yo ahora dentro de un ratito y os dejo también el link, ¿vale? Una vez que tenemos esto hecho y ya tenemos nuestra pregunta formulada de investigación, ¿qué hacemos? Establecemos las estrategias de búsqueda, es decir, ahora ya tengo la pregunta, he establecido los criterios de elegibilidad. Bien, entonces nos tenemos que poner a buscar, ¿no? En las bases de datos o en diferentes fuentes documentales. ¿Esto qué quiere decir? Pues fijaos, fuentes documentales, podemos utilizar bases de datos, pero no solo y exclusivamente bases de datos. También podemos, imaginaos que queréis hacer una revisión sistemática hasta ahora, hasta el 2022, ¿no? Pero claro, el 2022, mejor ahora mismo no meterlo, ¿no? Porque no vamos a tener siempre, digamos que estaría bien como incluir la fecha en la que se ha hecho esa última búsqueda, ¿no? Para que quede reflejado. Pero tenemos que tener en cuenta que a lo mejor pues en este 2022 todavía no se han publicado algunos estudios pues sobre el acceso a la universidad, por ejemplo, ¿no? Pues ¿yo qué puedo hacer? Yo puedo contactar directamente con los autores que suelen publicar, siempre suele haber pues a lo mejor 5 o 6 que siempre publican, ¿no? Continuamente sobre la temática. Puedo ponerme en contacto con ellos y puedo recabar información y preguntarles si tienen algún artículo en prensa, es decir, aceptado, pero que todavía está sin publicar. Y si lo tienen, os lo pueden pasar. O sea, ahí estáis extrayendo información de las bases de datos, pero también de otras fuentes documentales, que son los expertos. Los propios expertos os pueden pasar información, ¿vale? Eso también. Luego, ¿qué tipo de producción queremos considerar dentro de nuestra revisión sistemática? Generalmente se utilizan artículos de investigación publicados pues, en Scopus, en JCR, ¿no? O sea, son las bases de datos que más se utilizan, ¿no? Y el tipo de producción suele ser pues esos artículos científicos, pero ojo, esto no quiere decir que no podamos tener o no podamos analizar otro tipo de producción. Bien, uno de los estudios, además que os dejo un poquito más adelante, que luego lo veremos, hace una revisión sistemática de artículos y de tesis doctorales. Bien, o sea, se puede hacer, por supuestísimo, y para la tesis doctoral, además, yo os lo aconsejo, que no os baséis solo en artículos. Si podéis considerar, pues, también otras tesis doctorales que se han llevado a cabo, mejor. Ahora, tenemos que pensar, ¿no? En esas estrategias de búsqueda, establecer, pues, nuestro periodo temporal. Es decir,
de qué año a qué año queremos hacer esa búsqueda, esa revisión sistemática. Queremos que nos arroje resultados desde el 2010 hasta el 2021, por ejemplo, porque hemos visto que no hay ninguna hecha desde entonces, perfecto, pero lo tenemos que poner. De hecho, hasta la declaración Prisma nos dice que en el mismo título del artículo, en el caso de que al final publiquemos el artículo, tiene que aparecer la franja temporal que hemos analizado. ¿Vale? Luego las frases de búsqueda y operadores booleanos. ¿Esto qué es? Bueno, pues cuando nosotros queremos buscar en las bases de datos los diferentes estudios, ¿cómo los buscamos? ¿Qué ponemos en las bases de datos? Pues tenemos que generar una frase de búsqueda. Y una frase de búsqueda son diferentes palabras a los que llamamos descriptores, palabras, por ejemplo, en acceso a la universidad en España, pues acceso a la universidad, todo junto lo podemos considerar, pero también hay estudios que están publicados en vez de con acceso, con ingreso. ¿Vale? Entonces, ahí está nuestro truco de poner sinónimos en la frase de búsqueda para que nos arroje pues, todos los resultados posibles. Al final, esa es la revisión sistemática, ¿no? Analizar todos los estudios que hay pues, sobre un tema en concreto. Y eso de los operadores booleanos, ¿qué son? Bueno, pues son los nexos de unión que se ponen entre palabra y palabra en la frase de búsqueda. Ahora vamos a ver algún ejemplo. Bien. Fijaos, yo aquí os he puesto 3 tablas. Una de operadores booleanos lógicos, ahora los vemos, otros de proximidad y otros de truncamiento. Bueno, los típicos que solemos utilizar son AND, OR y NOT. Bien, yo os pongo también algún ejemplo, ¿no? Esto lo he extraído de una guía que elaboré también de revisiones sistemáticas y os pongo por aquí algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, si queremos buscar todos los artículos que contengan los conceptos de economía, PYME y España, incluiremos en la búsqueda lo siguiente: economía, ANZ, que es el nexo, PYME, ANZ, España. Ojo, la búsqueda se va a acotar porque le estamos diciendo nosotros mismos a la base de datos que nos tiene que arrojar todos los estudios que contenga esa base de datos, en Dialnet, por ejemplo, que contengan toda esa base de datos, todos los estudios que en el título, eso lo podemos configurar también en la base, que en el título generalmente y en el resumen contenga economía, PYME y España. Y nos va a arrojar todos esos resultados. Ahora, imaginaos que, por ejemplo, para el siguiente, para el OR, ¿no? Imaginaos que, justamente el ejemplo que había puesto antes, el del acceso a la universidad, que yo quiero buscar todos los estudios que hay sobre acceso a la universidad, pero me puedo encontrar con que ponga acceso o ponga ingreso. Entonces, ¿qué voy a hacer para incluir todo eso en una misma búsqueda, en una misma frase de búsqueda? Pues voy a poner acceso, OR, ingreso, o sea que me busque una u otra, me da igual, y eso entre paréntesis. Y ahora ANZ y a la universidad, ¿no? Universidad. Ponemos ANZ, universidad. Acceso, OR, ingreso, entre paréntesis, y cualquiera de esos dos términos me vale seguido de universidad. Bien, más o menos, o sea, es un poco jugar pues con esta lógica, ¿no? Y luego el NOT, es decir, si queremos excluir, porque a lo mejor estamos haciendo pues una búsqueda, ¿no? de literatura, pero, por ejemplo, en realidad virtual, si queremos buscar algo sobre realidad virtual, a lo mejor queremos concretar en que sea inmersiva, ¿no? Y a lo mejor nos sale pues otro tipo de realidad virtual que no es inmersiva. Entonces podemos poner realidad virtual, NOT, y el otro tipo que no queremos que nos encuentre. ¿Vale? Entonces nos va a arrojar todos los resultados que nosotros queremos encontrar realmente. Esos son los lógicos, los de proximidad. ¿Os acordáis, no? Que os acabo de decir, pues utilizamos los paréntesis en acceso e ingreso. Pues justamente aquí tenemos el ejemplo, ¿no? De los paréntesis. Tenemos, si queremos obtener resultados de búsqueda que aborden la temática de Twitter y de jóvenes o adolescentes, construiremos la siguiente frase de búsqueda. Twitter and, y me da igual que me arroje resultados que contengan jóvenes o adolescentes. Pues lo ponemos, o unos u otros. Bien. Ahora, imaginaos que justamente el que hay arriba, el que viene las comillas, ¿no? ¿Para qué sirven las comillas? Para que nos arroje
todos los estudios que existen con esas dos palabras seguidas, 2 o 3 o las que sean, ¿no? Por ejemplo, fracaso escolar, pues lo ponemos con comillas. Fracaso escolar porque necesitamos no que nos venga ni por separadas esas palabras, ni que nos vengan intercambiadas, o sea, queremos que aparezca tal cual, fracaso escolar. Si queremos que nos arroje todo sobre fracaso escolar, bueno, pues a lo mejor nos interesa poner fracaso or abandono, seguido de escolar, ¿no? Fracaso or abandono and escolar. Y fracaso y abandono entre paréntesis, para que nos busque uno u otro. ¿Vale? Eso ya ahí vais jugando un poquito pues en función de vuestra temática, ¿no? Al final eso es un poco de estrategia, pero lo tenemos que dejar escrito, o sea, tenemos que dejar escrita esa frase de búsqueda. Bien, y aquí nada más que, bueno, pues os dejo estos se utilizan menos, bueno, el asterisco se suele utilizar bastante. Si, por ejemplo, queremos buscar, ¿no? Pues justamente os pongo ahí el ejemplo de efecto y efectividad. Si ponemos effect y ponemos el asterisco, nos van a arrojar todos los resultados que pues tengan otras terminaciones, ¿no? Aquí pues he puesto eso, el ejemplo de efecto y de efectividad. Luego, por ejemplo, la interrogación es verdad que se utiliza menos, pero nos podemos encontrar con algunos estudios, en este caso, ¿no? El ejemplo que os he puesto, que nos ponga México con J y México con X. Entonces, ¿qué hacemos? Pues ponemos una interrogación y entonces nos van a arrojar todos los resultados, ya contenga una u otra letra. Bien, y esos son los más importantes. O sea, estas 3 tablas, como vais a tener la presentación, pues que os sirvan también de base para generar esa frase de búsqueda. Aquí, por ejemplo, os pongo esta frase de búsqueda, esta de aquí, abajo a la izquierda, ¿no? Que pone realidad virtual. ¿Por qué está con comillas? Porque queremos que nos busque esa palabra, o sea, realidad virtual, tal cual, realidad virtual, ¿bien? No queremos ni que aparezca separado, ni del revés, nada. O sea, tal cual, pues entre comillas y con paréntesis. Y ahora queremos que nos arroje todos los estudios que existan de realidad virtual y que después vaya seguido de adolescentes o secundaria o jóvenes, ¿vale? Y después también la palabra educación. Bueno, educa o algo relacionado con la educación, ¿no? Entonces, bueno, es una posible frase de búsqueda que si la metemos en Dialnet, yo os he puesto aquí la captura de pantalla y nos arroja 51 documentos. Ahora, ¿todos nos van a valer? Pues no, en función de nuestros criterios de inclusión y nuestros criterios de exclusión que hemos establecido previamente. ¿Os acordáis, no? Al principio de todo los hemos establecido, entonces nosotros vamos filtrando, ahí donde pone artículo, tesis, tal, luego aparecen otros filtros. Vamos filtrando y nos vamos quedando pues con una muestra más reducida. Bien, esos criterios pueden ser de inclusión o de exclusión, que ahora os voy a poner un ejemplo. Y también tenemos que tener en consideración el diagrama de flujo. ¿Qué es eso del diagrama de flujo? Pues precisamente este ejemplo que hemos visto de 51 documentos encontrados, lo que tenemos que poner en una figura que yo os proporciono también el link de donde podéis descargar una oficial si queréis, oficial, bueno, que ha creado un grupo de investigación y que se puede utilizar, pero cualquiera puede generar su diagrama de flujo. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues vamos haciendo un cribado, ¿no? Vamos seleccionando artículos de revista, pues de 51 documentos encontrados inicialmente, nos vamos quedando con 24, después con tal, después, y al final, ¿no? O sea, al final esto es solo una base de datos, que al final vamos a tener más, pero decimos, de Dialnet, pues nos han arrojado 51 documentos, de Scopus, 73, de Web of Science, de JCR, 114. ¿no? Y entonces todo eso es lo que tenemos que plasmar en un diagrama de flujo, que ahora os voy a enseñar un ejemplo. Entonces, criterios de selección, de elegibilidad, ¿no? ¿Qué podemos poner? Bueno, pues podemos poner precisamente el año, cuál es el rango que hemos establecido para nuestros estudios, ¿no? Pues en este caso, si hemos puesto pues entre 2011 y 2021, pues lo ponemos, ¿no? ¿Por qué? Porque todos los estudios que estén fuera de ese periodo temporal los vamos a excluir. Bien. Otro, la edad de población, pues si nos queremos centrar únicamente en estudiantes de secundaria, pues perfecto, nos centramos solo en estudiantes de secundaria. Pero si nos queremos centrar en primaria y secundaria, ¿no? Por ejemplo, pero si nos arrojan resultados o estudios donde los sujetos
que han metido dentro de los estudios o que han analizado, ¿no?, como muestra del estudio, que son universitarios, pues entonces eso es un criterio de exclusión. Lo ponemos como criterio de exclusión porque no lo vamos a seleccionar como nuestra muestra de documentos y de estudios finales. ¿Vale? Luego pues podéis poner el tipo de estudio, generalmente son empíricos, los que se suelen analizar en cualquier revisión sistemática, a no ser por cualquier cosa, bueno, que podáis vosotros también incluir, o sea, mientras que todo lo pongáis está bien. Quiero decir, al final una revisión sistemática, si vosotros la hacéis y yo viendo todos los pasos que habéis escrito, la realizo desde mi ordenador de manera independiente, me tienen que salir los mismos resultados que a vosotros. O sea, al final, digamos que una de las características principales es que sea replicable, que se pueda replicar la revisión sistemática, ¿vale? Por eso digo que siempre es A, B, C, D, o sea, siempre son los mismos pasos. Luego, el idioma, pues imaginaos que solo queremos estudios en español, ¿vale? Pues todos los que estén en otro idioma directamente los excluimos. Entonces, así es como vamos estableciendo nuestros criterios de inclusión y nuestros criterios de exclusión. Esto los establecemos previamente, pero los aplicamos una vez que tenemos todos los estudios, ¿no? Y cuando los aplicamos es cuando generamos, pues, un diagrama de flujo. Este es un ejemplo de diagrama de flujo. Yo ahí, en ese link que tenéis ahí, os he dejado la página para que os podáis descargar esta plantilla. ¿Vale? Entonces, identificación de estudios. Vale, pues de Web of Science nos han arrojado 826, de Scopus 954, de ALNet 56. Vale, después de quedarme con realmente, si hemos establecido artículos, ¿no? Vale, pues nos quedamos con unos cuantos y vamos depurando, vamos eliminando duplicados porque sabéis que puede ser que haya algunos estudios que estén tanto en Scopus como en la base de datos de Scopus como de Web of Science o de ALNet, entonces pues tenemos que tenerlo ahí en consideración, ¿no? Pero esto, en vez de hacerlo de manera manual, el programa que yo os voy a decir, el de Covidence, el que os voy a enseñar, automáticamente elimina los duplicados, te los detecta y te los quita, ¿no? Te los aparta, digamos. O sea, eso ya es algo que no tenemos que hacerlo nosotros manual. Y eso es un punto a favor de Covidence, la verdad. Después procedemos al cribado, con cuántos nos quedamos, cuántos vamos eliminando y por qué motivo, ¿no? ¿Cuáles son los motivos? Nuestros criterios de exclusión. Esos van a ser los motivos. ¿Vale? Y finalmente, pues nos quedamos, pues, los que sean, 19, 54, ¿no? Al final no suelen ser muchos más de... Suelen ser casi siempre menos de 100. ¿Vale? Los que finalmente cumplen con todos esos criterios de inclusión y exclusión, pero por supuesto va a depender de la temática, eso está claro. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues poner en una tablita pues todos esos estudios. ¿Cuáles son los estudios? ¿Con cuánto nos vamos a quedar? ¿Con 30? Pues ponemos los datos de los 30. ¿Cuál es el título? ¿Cuáles son los autores? ¿Cuál es el año de publicación? Y claro, ojo, ahora, ¿qué hacemos? Porque una vez que ya tenemos, digamos, todo... ¿Vale? Sí, la pregunta, los criterios establecidos, todos los estudios, ya he hecho el cribado, ¿y ahora qué? O sea, yo tenía que tener unos objetivos establecidos, ¿no? Para analizar los resultados, ¿no? Los estudios. Vale, pues todo eso lo vamos estableciendo, elaboramos nuestra pregunta general de investigación con nuestro objetivo general de investigación, y luego nuestras preguntas específicas con nuestros objetivos específicos del estudio. Entonces, ¿cuál podría ser un ejemplo de objetivo general de nuestra revisión sistemática? Bueno, pues un ejemplo puede ser analizar la producción científica, acordaos siempre redactado en infinitivo, y hablamos de producción científica porque son estudios. Bien, analizar la producción científica que existe sobre la efectividad de la gamificación en el rendimiento académico de los estudiantes de educación primaria en el periodo 2010-2020. Veis que está redactado, ya sea la pregunta o el objetivo que se deriva de la pregunta, siguiendo las directrices de Prisma, ¿no? de PICO, ¿no? Que habíamos estado hablando antes. ¿Os acordáis? ¿No? Que hemos dicho lo de PICO y que tiene que estar establecida lo más concreta y detallada posible. Pues eso es lo que hacemos. Y ese va a ser el general, pero ahora ¿qué hacemos? Bueno, pues vamos a establecer nuestros objetivos específicos. ¿Cómo? Pues, ¿qué es lo que queremos analizar?
queremos analizar desde el 2010 hasta el 2020 cuál es la producción en número de artículos y cuál es la producción por año, para ver si existe una tendencia, pues, digamos que evidencie que en los últimos años se está investigando más y por lo tanto es necesario hacer pues una revisión sistemática al respecto de todos los estudios que se están publicando. Pues podría ser, pues podemos establecer un objetivo específico que sea analizar esa tendencia cronológica de la producción científica que existe sobre esa temática. Y claro, eso después hay que representarlo. ¿Y cómo lo podemos representar? Pues en una tabla así, por ejemplo, ¿no? Podemos decir, venga, pues vamos a analizar esa tendencia, ¿no? de las publicaciones. Venga, pues en 2011 hubo un artículo, en 2012 3, y vemos que hay un pico muy alto en el 18 y 19 y en el 20 baja un pelín y en el 21 baja muchísimo. Eso después hay que interpretarlo. ¿A qué se puede deber eso? Bueno, pues si estamos hablando de realidad virtual inmersiva, ¿no? En este caso, podría deberse al tema de la pandemia. O sea, podría deberse que no se han podido realizar aplicaciones prácticas con estudiantes, ¿no? Al respecto. Entonces, bueno, pues es algo que al final nos va a servir para hacer este tipo de interpretaciones. Otro criterio que podemos tener en cuenta, por ejemplo, el país, ¿vale? O sea, qué producción existe en diferentes países, ¿no? Os pongo un ejemplo y esto se puede hacer a través de una plantilla de Excel. Estas plantillas las tenéis también si la necesitáis. Yo os la envío que la tengo vacía, ¿vale? Pero en Internet os podéis descargar una plantilla de Excel. Incluso la última versión de Excel de Microsoft trae la opción de incluir mapas. Y entonces aquí vemos, en función de la densidad de los colores, si hay más publicaciones o menos publicaciones y en qué países. Vemos dónde se publica más o menos. Otras cosas que se pueden hacer, bueno, pues plasmar nubes de palabras, podemos ver cuáles son los principales objetivos de las investigaciones y representarlo. Lo que sí es importante es que ese análisis lo hagamos de manera gráfica y que además incluyamos, digamos que cuando hacemos ese análisis metamos frecuencias, o sea que analicemos frecuencias y mostremos frecuencias, eso es importante también. Bien. Algunos ámbitos, esto es por ejemplo de realidad virtual, ¿no? Entonces, bueno, pues algunos ejemplos de análisis en función de los diferentes ámbitos de aplicación de la realidad virtual, ¿no? Otros motivos que se consideren para que se considere que son eficaces, ¿no? Los estudios de la realidad virtual. ¿Y por qué? Bueno, pues también es una manera de presentar los datos. Claro, al final tenéis que pensar que todos los estudios que se os arrojen y que vais a analizar, hay que analizar cada criterio que establezcáis. Por ejemplo, aquí hemos establecido que hemos dicho el país, el año, ¿no? Pues estos criterios hay que analizarlos de todos los estudios, ¿vale? Todos los estudios tienen que contener esa información. Por eso, lo que decimos es que cuando hacemos la revisión sistemática, seleccionamos estudios empíricos, ¿vale? Una vez dicho esto, que es así como la parte más grandota, ¿no? de qué es esto de una revisión sistemática y cuáles son esos pasos que hay que seguir, pues esta es la guía clave que tenemos que tener siempre delante en nuestra pantalla para hacer una revisión sistemática, que es la declaración PRISMA, ¿vale? Esta es la que se estableció ya hace unos cuantos añitos y además viene junto, digamos que es esa guía, ¿no? de publicación de la investigación, ¿no? Que se diseña al final pues, para mejorar esa integridad en el informe de las revisiones y también para metaanálisis, sirve para las dos, ¿vale? Y viene acompañada de una lista de comprobación. ¿Qué significa eso? Bueno, pues realmente vamos a comprobar si la revisión sistemática que has realizado sigue estos pasos o estos criterios que nos está diciendo la declaración PRISMA. Y de hecho, cuando enviéis un artículo a una revista, los revisores tienen en consideración estos criterios que establece PRISMA, ¿vale? Para las revisiones sistemáticas. Entonces, yo creo que es clave, vamos, creo que lo tenéis que tener todos y todas ahí disponible en un ladito de una carpetita de vuestro ordenador, esta guía, ¿vale? De la declaración PRISMA. Aquí no se ve muy bien, pero
es verdad que yo he abierto el documento para aquí, para hacerlo un poquito más grande y que lo podáis ver. A ver. Vale. Que es este de aquí y por aquí nos aparece pues toda esta lista de comprobación, ¿no? Fijaos, o sea, simplemente con ver el título. En el título nos dice identificar la publicación como revisión sistemática. O sea, en el propio título hay que poner revisión sistemática sobre bla, bla, bla. O bla, 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 dos puntos. Una revisión sistemática. ¿Vale? O sea, aquí te va dando clave de todo lo que hay que hacer paso por paso. Entonces esto, de verdad, no lo perdáis de vista. Lo siguiente que os quiero enseñar, y que ya que estoy aquí compartiendo esta pantalla con todos, voy a enseñaros esto de Covidence, ¿no? O sea, esto de Covidence realmente, ¿qué es? ¿No? Pues Covidence es una herramienta que os va a facilitar muchísimo todo el proceso de la revisión sistemática. Bien, eso sí, ojo, crearos la cuenta y demás, pero que sepáis que únicamente os podéis crear solo una revisión sistemática gratuita por cada cuenta de correo electrónico. ¿Vale? Eso sí, aunque solo os podáis crear una y como máximo meter 500 estudios, porque no se pueden meter más en la versión demo, ¿vale? Luego ya sí, pues se puede comprar, ¿no? la versión un poquito más completa. Pero la demo incluye opción de hasta 500 estudios y solo se puede crear una gratis. Dicho esto, cuando tenemos ya creada pues, nuestra revisión sistemática, la podemos compartir con más personas. Y esas personas también pueden trastear y también pueden elegir qué estudios sí nos vamos a quedar, qué estudios no nos vamos a quedar. Todo ese proceso de aplicar los criterios de inclusión y de exclusión. Bien, todo eso lo vamos a tener por aquí. Entonces, digamos que son como... Un comentario nada más. Quedan 10 minutos únicamente para moderar el tiempo. Gracias. Perfecto, perfecto. Gracias. Entonces, tenemos como diferentes pasos, ¿no? Dentro de la revisión. Una vez dentro de la herramienta. O sea, volcamos todos los datos y automáticamente veis aquí que nos detectan los duplicados. ¿Vale? O sea, los duplicados directamente se los quita. Y ya nos quedamos pues con los estudios, ¿no? Y entonces vamos analizando en función del título y del resumen. Y vamos diciendo, ¿son relevantes? ¿No son relevantes? Simplemente viendo el título. Bien. Entonces, ¿son relevantes? Perfecto. Nos quedamos con él para seguir en el siguiente paso analizándolo todavía más. Bien. Entonces, una vez que hemos hecho todo este primer paso, que es el screening del título y del resumen, pasamos al texto completo. Todos estos estudios que hemos pasado del primer paso al segundo, ¿aquí qué haríamos? Pues leer el texto completo, ¿vale? Porque automáticamente se vuelca con el DOI y demás. Entonces, accedemos a ver el texto y decimos, pues mira, si nos interesa o mira, no nos interesa. ¿Vale? Y finalmente, los que digamos que sí, pues esos van a ser los que vamos a extraer, ¿no? En este caso, pues 35 estudios. Pero es que además Covidence, bueno, y esos 35 estudios con los que nos quedamos, directamente los exportamos en un Excel. Y ya teniendo todos los datos en el Excel, ya podemos hacer las gráficas en el Excel de los resultados. O sea que eso ya es el paso más sencillo. O sea, el paso como más arduo es todo este de la extracción. ¿Vale? De aplicar los criterios. Pero es que además Covidence es una maravilla porque nos saca automáticamente el diagrama de flujo, ¿vale? Y nos podemos mostrar por qué motivo, ¿vale? Nosotros previamente configuramos cuáles son nuestros criterios de exclusión y los metemos en Covidence y entonces vamos seleccionando cuáles sí y cuáles no. Vale, dicho esto, os vuelvo a compartir la presentación y aquí os he dejado pues diferentes vídeos, tutoriales muy cortitos para manejar Covidence, ¿vale? Desde el principio, o sea, desde simplemente con registrarse y además veis que tienen una duración muy cortita, ¿vale? Cuando le deis ahí a crear nueva revisión va a ser la única que os va a dejar crear gratis, la primera que hagáis, ¿vale?
para importar citas y comprobar duplicados, para selección de resúmenes de estudios en función del resumen y el título, ¿vale? Para hacer el screening y este diagrama de flujo. O sea, lo tenéis todo. Es una maravilla. O sea, os recomiendo que lo uséis. Si ya habéis empezado, pues no. Si ya lo tenéis todo en marcha, pues bueno, no lo hagáis ahora en Covidence, ¿no? Pero si no lo habéis hecho y queréis hacer la revisión, utilizar Covidence, que es una maravilla. Dicho esto, yo os hago una propuesta, os lo he puesto en meses, ¿no? En meses así como desde que el cronograma ¿no? Desde que empieza el curso académico, de cómo podemos planificarnos un curso académico para, pues digamos, para hacer una revisión sistemática, porque lo podemos organizar desde el principio, o sea, desde el primer año en el que comenzamos con el doctorado, ¿bien? Entonces, fijaos, sobre todo para aquellos que acabáis de empezar, la primera acción que yo os propongo es determinar el tema de la tesis, por lo menos 6 mesecitos, incluso a veces más. O sea que no sin prisa, pero sin pausa, ¿no? Entonces, una vez que tengamos delimitado ese tema de la tesis, planteamos el problema y formulamos la pregunta de investigación de la revisión sistemática. Recordad, formular la pregunta según Pico. Después planificamos los criterios de elegibilidad y metodología. Y todo esto, estas dos acciones, pues una vez que ya tengamos establecido el tema de la tesis. Esto lo podemos hacer en el mismo mes. Vamos leyendo. Yo siempre aconsejo tener ejemplos delante cuando vayáis a hacer una revisión sistemática. Es decir, con el ejemplo delante os va a salir bastante bien. Con el ejemplo y con la guía. Con las dos cosas. ¿Vale? Después trastear con Covidence y además hacer el cribado. Eso va a llevar un poquito más de tiempo. Entonces, solo con eso yo os diría que un mes como mínimo. Tranquilamente. Si no es más. ¿Vale? Pero yo creo que en un mes, siendo constante, se puede hacer ese cribado. Y luego los resultados, con su interpretación y con sus conclusiones, lo podemos hacer en otro mes porque eso ya... Una vez que tenemos el Excel de Covidence, se hace en un momentito. Y luego ya, claro, pues el verano para preparar un artículo, ¿no? Porque si no, ¿cuándo vamos a preparar los artículos? Pues siempre cuando tenemos un descansito, ¿no? Que no tenemos como tanta tarea a lo largo del año. Y yo os dejo 3 recursos, ¿no? Que son ejemplos de revisiones que a mí me gustan mucho y que yo siempre las pongo para tenerlas en consideración. Esta es una revisión de investigación que llevaron a cabo Yadira y Ángeles Blanco. Y de hecho esta tesis doctoral fue la primera que se publicó por artículos en la Facultad de Educación. Y este era el primer artículo de esa tesis doctoral. ¿Vale? Entonces yo os aconsejo que le echéis un vistazo. De hecho, no sé si ese lo he dejado como por aquí. Sí, este está por aquí, ¿vale? Que es la pantalla que os estoy compartiendo. Y entonces, bueno, pues siguen un poquito todo esto que os he estado contando. ¿Vale? El establecer los criterios de inclusión, los criterios de exclusión. Calculan además el coeficiente kappa de Cohen. ¿Vale? Que es ese numerito que es la concordancia pues, entre los diferentes revisores, ¿no? Habla de qué bases de datos se han utilizado y qué palabras o descriptores, ¿vale? Y después ya pues aparecen los resultados siempre en forma de gráfica. Fijaos, yo antes os he enseñado un mapa para los países, pero puede ser también en gráfica, ¿vale? Este a mí me gusta mucho cómo está organizado, también hace un análisis de las revistas. Y luego hay otros dos que son que este es de la revista de Educación, JCR, que es la producción científica sobre gamificación en educación, y hacen un análisis cienciométrico, ¿vale? Y exactamente igual. O sea, fijaos, aquí es lo que os decía, que no hace falta que sean solo artículos lo que analicéis, ¿vale? Aquí en este caso también han analizado comunicaciones y en función de los diferentes años. Y al final todo está en gráficos o en tablas, ¿vale? Que va a facilitar pues, su interpretación con un simple golpe de vista. Y el tercero, que también os los he puesto todos en el PowerPoint, es este. Este es muy nuevo, el engagement y la deserción en los MOOC, ¿vale? Una revisión sistemática. Estos son todas las revisiones sistemáticas que se han hecho sobre MOOC. Y después por aquí incluyen los criterios de inclusión y de exclusión,
¿Veis? Por aquí están. Las estrategias de búsqueda en Scopus y Web of Science siempre se suelen utilizar como bases de datos Scopus, Web of Science y Dialnet. Pero bueno, depende también de la temática. ¿Vale? Y luego el diagrama de flujo. Recordad ese diagrama que siempre tiene que aparecer. Y luego ya los resultados, pues siempre de manera gráfica. Fijaos, o sea, aquí plataformas más empleadas para la impartición de MOOCs, ¿no? Al final pues son redes, son gráficas que nos permiten interpretar los resultados. O sea, muy sencillitas, ¿vale? Y una vez que estos 3 ejemplos de artículos, quedaros con ellos, ¿vale? No los perdáis de vista. Y luego hay, que es lo último que os quería dar como recurso, ¿no? Que es, existe una página web que es solo de revisiones sistemáticas, ¿vale? Entonces, esta es esta de aquí, ¿vale? Que también os la pongo en la presentación. Y esta contiene solo bases de, o sea, es una base de una página web que contiene solo revisiones sistemáticas. ¿Vale? Entonces yo creo que con todos estos recursos, con la guía, con los ejemplos y con la presentación, vamos, estáis preparadísimos y preparadísimas para arrancar con una revisión sistemática. Y pues nada, finalizar esta presentación, que ya nos ajustamos al tiempo, finalizar dando de nuevo las gracias por estar aquí en este ratito compartiéndolo conmigo y nada, cualquier duda que tengáis me podéis escribir sin problema, me vais haciendo preguntas, me mandáis un correo, si necesitáis más documentación o dudas sobre algo, pues me decís también. Así que nada, muchísimas gracias y pues quedo a disposición de todas vuestras sugerencias y preguntas. Judith, muchísimas gracias. Muy interesante, ya lo están comentando también en el chat. Muy útil, sobre todo cuando ya nos ha tocado, ¿no?, enfrentarnos a hacer una revisión sistemática sin esas herramientas que ya nos has compartido. De verdad que suena bastante atractivo volver a vivir la experiencia, ¿no?, ya con estos apoyos. Ha sido muy claro y bueno, abrimos el turno de preguntas para cualquier comentario, demás que gusten hacer en estos minutos restantes. Iniciamos por si hay algún comentario en el formato presencial y después pasamos a revisar en el chat o quien guste abrir el micrófono. Bueno, aquí en el chat, pues muchas felicitaciones, Judith, a la presentación. Comentan que es muy clara y muy útil, muy ilustrativa también mencionan. Al parecer no hay ninguna duda, supongo que porque ha sido bastante claro, ¿no? Y eso es que ha quedado todo muy claro, ¿no? Espero. sí, es síntoma de ello, ¿no? No, yo supongo que sí, porque la verdad es que fue muy tocaste varios puntos muy importantes y sobre todo poder visualizarlo, ¿no? Cuánto tiempo lleva, porque a veces podemos no planear realmente que a pesar de que no es una intervención o un trabajo empírico, realmente lleva mucho tiempo, ¿no?, el análisis también de esta información. Sí, han levantado la mano, ¿no? Por aquí. Hola, buenos días, Judith. Soy yo, soy Ana María. Hola, Ana María. Gracias, bienvenida. Enhorabuena por esta súper mega presentación que nos has hecho y que nos va a servir muchísimo. Y mi preguntita va un poco en esta línea. No sé qué me sugieres, o sea, qué es lo mejor en este aspecto, tirar más de metaanálisis al inicio de un doctorado, revisiones, un conjunto de todo. O sea, ¿qué es lo mejor para iniciar? O sea, no sé, porque en muchas ocasiones las metaanálisis quizás conlleva tanta información que no sé gestionar, ¿no? Sin embargo, pues también en las revisiones nos encontramos con información, pero quizás pues no tantísima, ¿no? Como más fácil un poco de gestionar. No sé si me podías...
Vale, muchas gracias, Ana María, por la pregunta. Pues fíjate, yo llevar a cabo un metaanálisis conlleva mucho tiempo, pero también os digo que para la tesis doctoral estoy segurísima que, aunque no lo llaméis así formalmente, la revisión de la literatura de todo lo que hay publicado con relación a un tema la estáis haciendo, aunque lo redactéis en la parte, la primera parte de la tesis doctoral, ¿no? Pues todo esto que conlleva el marco teórico del trabajo académico, al final la estáis haciendo. Lo que pasa que no con tanto detalle, o a lo mejor sí, pero no le llamáis así, o a lo mejor no hacéis análisis estadísticos, porque los metaanálisis también conllevan análisis estadísticos de la información. Entonces, ¿qué te sugiero? ¿Qué es mejor? No te sabría decir qué es mejor. Yo creo que no es que depende de la tesis doctoral. Fíjate, o sea, yo por ejemplo en la tesis doctoral yo no he hecho metaanálisis como tal, pero he analizado toda la producción científica. Sabéis que el metaanálisis es todo, de todo lo que, o sea, toda la producción científica que exista, ¿no? Yo la he analizado toda, pero no he hecho ningún análisis estadístico ni le he dado formato de metaanálisis, ¿no? Al final, el metaanálisis tiene que seguir también unos criterios que también establece Prisma. Pero la revisión de la literatura, si es por formato tradicional, la vais a hacer igualmente o la debéis hacer igualmente. Ahora, más fácil, más, no sé si decirle útil, es que depende. O sea, cada uno tiene diferentes objetivos quizá, pero yo, la verdad, creo que es más fácil una revisión sistemática. O sea, creo que es más accesible, es la verdad. Una revisión sistemática es más accesible. Bueno, metaanálisis, si al final os formáis un poquito en este tema de los análisis estadísticos, de comprobar el riesgo del sesgo y, bueno, o sea, se puede incluir. Alguna revisión sistemática también lo incluye, pero casi no tantas, es más de metaanálisis. Yo os aconsejo a todos y a todas que una revisión sistemática sí hagáis sobre vuestro tema de la tesis doctoral. No es necesario hacer metaanálisis, pero una revisión sistemática sí os lo aconsejo. Vale, muchísimas gracias. Gracias a ti, Ana María. Tenemos una pregunta en presencial. Adelante. Ahora, creo que sí. A ver. Ah, no, era Angélica, ¿verdad? No se escucha, ¿no? No sé si habéis hecho alguna pregunta, pero no os he escuchado. No, no se escucha nada. Tenéis en Teams silenciados en presencial. Se acopla. Bueno, por mientras de que se resuelve, yo tengo una duda. ¿Ahora sí se nos escucha? Sí, ahora sí. Adelante, entonces. Pues venga. Ese micro, perfecto. Nada, muchísimas gracias, Judith. Nada, la pregunta, aparte de agradecerte la ponencia, era bueno, en la misma línea, ¿no? O sea, al final, nosotros que, bueno, pues tenemos que, efectivamente, nuestra tesis realizar un estado del arte y demás, muchísimas veces pues buscamos en WOS, en Scopus, en Dialnet, sí. Pero no, pues, yo no había hecho este estudio sistemático, ¿no? Y nos recomiendas hacerlo, y eso luego has dicho que es muy interesante que se quede plasmado, ¿no? En la tesis como un capítulo, incluso sí. Tenemos que verbalizar de alguna forma sí. La defensa oral, el tema sí. Del prisma y tal. O sea, eso es una cosa que es muy recomendable, ¿no? Bueno, de hecho, hay muchas revistas que cuando se envía una revisión de la literatura establecen la normativa que sigan las directrices Prisma y siga toda esta estructura que yo os he contado, porque hay algunas revistas que si no os las sigue, directamente no publican revisiones de la literatura.
Entonces, ya que hacemos la revisión, pues sigamos estos pasos, la hacemos sistemática y ya está. Todos los recursos los tenéis a vuestra disposición. O sea, todo lo que os he enseñado hoy es todo lo que necesitáis. No necesitáis más. Ahora sí, leer ejemplos, ver ejemplos. Yo os he puesto los 3 que siempre pongo como ejemplo porque son los que más me gustan, de los que voy viendo. Vaya, eso, que hay muchos más que están muy bien, pero estos me gustan mucho porque se representan muy bien visualmente. Entonces, yo os aconsejo que sigáis esta estructura. Bueno, a ver, también hablad con vuestros directores y directoras de tesis, que al final sabéis que ellos siempre tienen la última palabra. Pero yo sí os aconsejo que lo hagáis y que además lo verbalicéis, o sea, que hagáis mención a ello. Se ha hecho una revisión sistemática de la literatura sobre X tema. Sí. O sea, es que, o sea, fijaos, o sea, os estoy diciendo hasta el nivel de que hay revistas que si no es sistemática no publican la revisión de la literatura. Entonces, pues ya que la hacéis, aprovechad y haced esto. Y en la tesis incluís un capítulo que sea esa revisión sistemática. Perfecto. Estaría genial. Yo sí os lo aconsejo. Muy buena pregunta. Excelente. Tenemos una última pregunta en el chat. Sí, es Belinda. de María Osorio. Y también Belinda tiene levantada la mano. María pregunta que si además de la metodología que acabas de compartir, existen otras metodologías para revisiones sistemáticas. Bueno, la metodología en sí es la revisión sistemática, o sea, esta es una única guía que existe, ¿vale? Esta guía se deriva de la parte de como comentaba antes, de la parte de la medicina y es la que nosotros estamos heredando para publicar pues todo este mogollón de estudios que se publican ahora sobre revisiones sistemáticas en educación. Entonces, ay, ¿qué es eso? No apago el sonido. Entonces, se escucha regulín. A ver ahora, sí, ahora bien. Entonces, para llevar a cabo una revisión sistemática siguiendo unos pasos previamente establecidos, siempre tenemos que seguir esta guía. Esta guía es la oficial. Antes había otra que era más antigua, pero se ha actualizado. Y ahora tenemos la declaración Prisma, que es justo el estudio que ya os he dejado de compartir, pero justo ese estudio, ¿vale? Que vienen ahí publicados todos los pasos que hay que seguir. Algunas de las cosas, pues a lo mejor no es necesario que las pongamos, ¿no? Pues depende del estudio que hagamos. Pero digamos que esta es la base, o sea, esta es la guía. Teniendo esta guía es, vamos, fundamental para hacer cualquier revisión sistemática. Antes era la declaración quórum, que viene aquí también en el artículo que os he compartido, ¿vale? Que tenéis en el PowerPoint. Y esa se actualizó y ahora tenemos, pues eso, como todos los pasos muy bien estructurados y además tenemos pues esa lista de comprobación que son como 27 elementos. Entonces podemos hacer un checklist y decimos, ¿este lo hemos hecho? Sí. ¿Hemos puesto en el título revisión sistemática? Sí. ¿Hemos puesto también el periodo temporal? Sí. Y vamos poniendo tic. Y entonces pues vamos haciendo nuestro propio checklist hasta que lo tengamos. Pero sí, o sea, estos son los pasos que hay que seguir para cualquier revisión sistemática. E incluso el metaanálisis también sigue los pasos que vienen en el estudio que os he compartido. ¿Vale? Es una propuesta para mejorar publicación de revisiones sistemáticas y metaanálisis. ¿Vale? Así que sí, sin duda, o sea, seguid esa. De acuerdo. Belinda tenía levantada la mano, pero nos agregó un comentario en el chat donde dice que para complementar la revisión sistemática con metaanálisis hay una herramienta muy interesante, fácil de usar, Review Manager 5.3. No sé, Belinda, si quieres cerrar el comentario, adelante. Sí, perdona, nada, simplemente es que estoy un poco afónica, por eso no comentaba. Nada, simplemente, pues eso, comentaos que yo hice una revisión sistemática con metaanálisis y al principio me volví loca para hacer todo lo que es la revisión. Si hubiese tenido esta herramienta, la verdad es que me hubiese facilitado mucho la vida, así que te lo agradezco que lo hayas compartido porque pretendo hacer otra. Y pues para la siguiente, ya para la siguiente. Sí. En esta ya no me esto, pero la del metaanálisis que hice anteriormente, utilicé, no sé si la conoces, Review Manager 5.3 para
analizar el efecto que tenían los estudios que estaba realizando y que estaba analizando, y me pareció que es muy intuitiva y enseguida puedes explicar. No sé si tú la conoces o puedes dar más detalles. Yo utilizo otra que se llama Epidat. No sé si la conocéis, pero no. Es de Galicia. Pero está libre. O sea, es que no tengo acceso al chat y yo no puedo escribir. Pero es tal cual. O sea, sí. Bueno, de hecho es que os voy a compartir porque tengo aquí la página abierta. Digo, por si alguien me pregunta algo así, pues para que la tengáis por aquí. De aquí os la podéis descargar automáticamente, ¿vale? O sea, es oficial. Entonces, trae su guía y es muy intuitiva, sobre todo para hacer justamente lo que dicen, lo del efecto, ¿no? Para ver lo del el efecto para comprobar lo del rasgo del sesgo. Todo esto se puede hacer con Epidat. El que tú me has dicho no lo conozco, yo solo he manejado este. Nada, y simplemente preguntarte, la pregunta era, como nos decías que de forma libre Providence solamente se podía utilizar una vez, si conocías, a lo mejor, si conocías alguna otra herramienta con la que pudiéramos trabajar, si ya habías utilizado una vez esta. Esta no, pero la que tú me dices te permite hacer el cribado. Solamente vale, solo el análisis, ¿no? Como Epidat. Ya tienes que meter, claro, por eso decía que el follón me metí yo con el Excel. Claro, todo manual. Claro, todo. Además que al principio llegó un momento que ya lo hacía casi a mano. Luego ya lo pasábamos al Excel. Bueno, fue un follón. Pero claro, tienes que meter ya los estudios, los datos, y entonces ya te calcula pues el floor spot y el diagrama. Eso es. Y ahí sí que está muy bien porque te lo deja muy claro el análisis del efecto. Sí. Pero claro, toda la parte de la revisión sistemática la tuve que hacer a mano. Pues nada, para el siguiente Covidence. Sí. Y nada, ya sabéis, una cuenta gratuita por cada correo. A no ser que os compartáis, si alguien se la crea, como que abre, ¿no? una pestañita nueva con un análisis nuevo y te lo comparte, te lo envía al correo, tú también tienes acceso a aplicar los criterios de inclusión y exclusión. ¿Vale? Y luego sí, para todo esto de calcular la diferencia del efecto y demás de cada estudio, el que tú has dicho, yo me lo he anotado también para trastearlo porque ese no lo conozco, y para las mismas funciones Epidat también, ¿vale? Que también es muy intuitivo. Vale, pues muchas gracias. Nada, a ti. Gracias, Belinda. Muy bien, pues muchas gracias por las preguntas. Vamos a ir dando ya cierre a esta sesión. Muchas gracias a nuestros participantes por su tiempo y por su dedicación. Compartiremos los materiales para que lo tengáis todos, tanto los que habéis asistido como los que no habéis podido. Recordamos que es obligatorio cumplimentar el formulario de inscripción que se os ha enviado por el chat para poder obtener la certificación. Las personas que nos encontramos aquí en presencial podemos bajar a la cafetería, disfrutar del ágape, y los que estéis en casa, pues os coméis vuestro bocadillo de nocilla. Y por lo demás, pues muchas gracias a todos y nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias y hasta pronto. Muchas gracias.